Voy yo, ¿verdad? Sí, sí, Dafne, por favor. Ok, perdón. Bueno, hay una frase, bueno, una cita que me gustó mucho viendo el cara a cara con el presidente, con el líder Bednar, y me gustó mucho. Y dice, mientras buscan inspiración para obtener la sabiduría que necesitan en su vida, los invito a mirar al Salvador. Una manera excelente de venir a Cristo es leer el libro de Mormón de principio a fin e identificar los atributos y características de Jesucristo que se encuentran en él. Al hacer esto, con verdadera intención y sinceridad de corazón, puedes llegar a escuchar su voz. Puedes llegar a conocerlo de una manera muy notable. Creo que está muy claro. Ahí nos habla, bueno, ahí el presidente Bednar nos dice que pues debemos de siempre escuchar al Señor en todo momento. Debemos de siempre tener como una buena actitud para poder llegar a ser como Él, poder ser un buen ejemplo para todas las personas, porque nosotros somos quienes decidimos y lo seguimos a Él y además pues tenemos como la capacidad necesaria para poder seguir fortaleciéndonos. Y todo esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos los que han participado y pues ahora le cedemos el tiempo al hermano Miguel Mendoza. Gracias por esta bella introducción y gracias por el pensamiento espiritual, el cual fue muy importante. Chicos, gracias por haber mencionado el devocional. La verdad es que fue sublime. Yo quisiera que aprendiéramos tantas cosas de esto y podría el día de hoy hablar y analizar muchas cosas del devocional, ¿no? De verdad que fue muy importante y hubo dos preguntas que para mí fueron muy importantes, pero en especial he editado un video para solamente tener en mente una de la que quiero hablar el día de hoy. Y y por favor, presten mucha atención en esta parte. Yo incluso quise estudiar en inglés y hacer una muy sencilla traducción porque sentí que se perdieron algunos detalles importantes en la traducción. Pero quiero que presten mucha atención a esto y sobre esto podamos entender un poquito más los modelos de revelación del Padre y que podamos entender un poquito más nuestro proceso de toma de decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo es que dos personas a veces pueden recibir dos confirmaciones distintas del Espíritu sobre el mismo asunto? ¿Y cómo se distinguen entre la inspiración del Espíritu y la inspiración impulsada por deseos personales? Gran pregunta. En otras palabras, ¿cómo sabré que es el Espíritu Santo y no yo mismo? Sería una manera de hacer la pregunta. Muy bien. Parte de lo que quiero hacer es ver si puedo enfatizar algunos principios básicos. La revelación suele venir línea por línea, precepto por precepto. A menudo pensamos que me va a llegar la gran respuesta y va a llegar pronto. Y por lo regular es todo lo contrario. Viene línea por línea, precepto por precepto, con el tiempo. Cuando la hermana Bednar y yo estábamos en la Universidad Brigham Young, Idaho, pasábamos mucho tiempo con los estudiantes. Los lunes invitábamos a que vinieran a la noche de hogar y teníamos a unas 200 personas que querían hacer preguntas. Y muy a menudo alguien decía, pues, ¿cómo voy a saber quién es la persona correcta? Y la respuesta es, bueno, tal vez no lo vas a saber tan rápido. Y a lo mejor no lo vas a saber tan de inmediato. Al llegar a conocer a la persona, uno pasa por un proceso que es línea por línea y precepto por precepto. Así que a lo mejor le llegue la impresión en un momento que le dice, sí,
tiene que conocer a esa persona y luego, después de conocer a la persona, viene otra impresión que dice, no, ese no es. ¿Ahora son respuestas distintas? No, son parte del patrón de respuesta a una pregunta que viene línea por línea y precepto por precepto. ¿Realmente su pregunta es tan importante? ¿Esto ayudó o sonó confuso? Sí ayuda. Tuve un líder que en un momento era el obispo y con la asesoría de él estaba tratando de decidir sobre el siguiente paso en mi vida. Y bueno, él mencionó que un buen deseo que tenía yo lo tuve por cierto tiempo y a través de mucho estudio sentí que me fui por otro rumbo diferente y que dos impresiones distintas y claras del espíritu me llevaron por dos caminos distintos. No sé si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido porque el consejo del obispo le ayudó en su proceso de aprender por sí misma. Él no puede recibir una respuesta por usted, pero puede aconsejarle y hasta puede brindar alguna guía, pero no puede decirle qué hacer. Yo sugeriría que no fueron dos impresiones diferentes. Una fue empezar en este camino, lo cual decidió hacer, pero le llevó a un distinto o a un destino diferente. Y es usted responsable de esto en su vida debido a su albedrío moral. Nadie puede tomar esa decisión por usted, así que posiblemente esas cosas trabajaron juntas para ayudarle a llegar al lugar donde debía estar. ¿Ayuda? Sí, gracias. Ok. Esto está muy interesante. Principios encontrados y relacionados con el modelo en el que el Señor revela las cosas y cómo se involucra el sacerdocio en esto. El ejercicio es sumamente interesante porque todos los detalles de esto son muy interesantes. Para empezar, ella es una misionera, ¿no? Y el Elder Bernard le está respondiendo a un ejemplo muy particular en el tema de pareja. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque pues ella está haciendo una pregunta que incluso platicamos la semana pasada y yo por eso me sentí bien contento porque estamos alineados, ¿no? Una de nuestras preguntas fue cómo dos personas pueden recibir una impresión y recibir una confirmación espiritual diferente sobre un mismo tema. Pero el principio revelado con todo esto fue gigantesco. Entonces, quiero escuchar impresiones. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la manera de proceder? Y sumando a la lectura y viendo cómo fue todo el proceso, tanto del sacerdocio como de la organización de la iglesia, quisiera que me dijeran la manera en que aprendieron que procede el Señor en cuanto a cómo revela las cosas. Y número dos, en los ejemplos de ella y del Elder Bednar, ¿qué aprendemos acerca del sacerdocio? Los escucho. Quisiera escuchar a alguno de ustedes. Jairo. Bueno, regularmente, como dijo el Elder Bernard, bueno, muchas veces no sabemos o a ciencia cierta cómo el Señor nos responde. A veces no sabemos en cómo nos puede responder. Esa es como, es algo personal de nosotros, ¿no? Como el cómo nos responde a cada uno. Porque muchas veces a una persona le puede mencionar por medio de sueños, algunas personas por medio de otra persona, o sea, no sabemos principalmente. Creo que esa es una manera en la cual primeramente tenemos que investigar cómo es que nos responde personalmente a nosotros. Y en segundo, como muchas veces nos va a responder algo en ese momento que necesitábamos. Más sin embargo, la respuesta puede cambiar conforme a las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, pero no quiere decir que es otra respuesta, más que nada es como
es un seguimiento a la respuesta anterior, se podría decir, porque es un proceso. Entonces, conforme a lo que es el sacerdocio, podemos comprender que muchas veces el Señor nos manda como miembros del sacerdocio a actuar de alguna cierta forma en algunas circunstancias, pero muchas veces la forma de actuar de nosotros dependerá mucho de las circunstancias en las que estemos y el Señor nos lo va a demostrar en ese momento. Entonces, ciertamente, pues, con lo que es la parte de la restauración, puedo comprender que eran los primeros años de la iglesia y lógicamente que iban a haber muchos cambios y a veces de un día hacia otro o de en ese momento o hasta en otro momento, así como que saben que a José Smith le dijo así, pero sabe que el Señor ya lo cambió de una manera diferente porque el Señor desea que las circunstancias sean diferentes. Creo que es así la manera de comprender cómo es que estaba la restauración o cómo se estaba dando la restauración. Gracias, Jairo. Gracias. Has rescatado principios importantes. Quisiera aterrizar un poco. Hablábamos la semana pasada acerca de cómo es que sí, efectivamente, muchas circunstancias pueden afectar de acuerdo a nuestros conocimientos. Pero esta parte en la que él habla acerca de el panorama completo en el proceso de la revelación es algo muy interesante. En el chat tenemos un comentario que suma a lo que estás diciendo. Dice, yo entiendo que la revelación personal que está en su mayoría de las veces son confirmaciones de sí o no respecto a un asunto. También creo que pueden ser respuestas abiertas, pero en su mayoría de las veces creo que serán solo confirmaciones hasta después de estudiar y meditar sobre el tema en nuestra mente. En parte creo que es porque el Señor quiere que seamos nosotros los que lleguemos a la respuesta. Esperan el Padre y Jesucristo que seamos mayordomos independientes. Gracias, Aarón. Esto es importante mencionar. Fíjense, hay una parte que a mí me menciona y quisiera entonces poner en punto algo, mis queridos futuros líderes. Dice, hay una parte cuando él menciona, cuando le hacen una pregunta, ¿cómo saber si ella es la indicada? Dice, y la respuesta que solían hacer ellos en BYU, muy común, es, no lo vas a saber muy rápido. Y muy probablemente no lo sepas en una sola exhibición. Dice, no lo vas a saber en un solo momento. El principio dice línea por línea, precepto por precepto, para saber qué es la persona. Entonces la revelación puede empezar con un sí, puedes empezar a salir con esta persona y después recibir otra impresión que diga no es la persona. Ahora, ¿son dos diferentes respuestas? No, son parte de un patrón, un modelo de un proceso de revelación que viene línea por línea, precepto por precepto. Y entonces le pregunta, ¿esto ayuda? Ahora, en la parte del sacerdocio, el líder del sacerdocio está haciendo una observación. Y ese es ahí donde quiero decirle a todos, y no me refiero solamente a los poseedores del sacerdocio, porque ahorita vamos a aprender un poquito más de eso, pero todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros en una posición de liderazgo, debemos de tener mucho cuidado con la manera en la que a veces sugerimos o tratamos de persuadir para que algunas cosas se lleven a cabo. Él dice, el obispo te dio un consejo para ayudarte a aprender por ti misma algunas cosas. Él no puede recibir una respuesta por ti. Aquí se confirma lo que Aarón nos está compartiendo. Pero puede aconsejarte y proveer cierta dirección. Pero no decidir o no decirte qué hacer. Quisiera sugerir que en realidad esto no fueron dos impresiones diferentes, porque estamos hablando de dos personas. Una fue para ayudarte a tomar el camino y ayudarte a saber qué hacer, pero al final tomó una dirección diferente. Y tú eres responsable de hacer eso en tu vida. El proceso de revelación y de las decisiones. Porque eso es parte de tu albedrío. Nadie más puede tomar esa decisión por ti.
Quizás ambas impresiones trabajaron juntas para ayudarte a determinar mejor las decisiones que vas a tomar. Yo no sé, voy a especular. Aquí termina la cita y ahorita voy a especular. No sé, imagino que la hermana misionera estaba en una situación, ¿no? De me voy a casar y a lo mejor no me voy a la misión y el obispo, no, hermana, cásese, usted échele ganas, ¿no? Algo como eso, ¿no? Yo siento que usted se debe de casar, ¿no? Y entonces la hermana, al estudiar y meditarlo, se dio cuenta que fue una decisión diferente que la llevó a una situación completamente diferente. Y entonces ella dice, ¿por qué cuando los dos que estábamos buscando una respuesta en cuanto a cierto punto sentimos confirmaciones espirituales diferentes? ¿No? Entonces, finalmente el Elder Bernard le explica, bueno, la impresión, y hay una parte donde lo menciona así, ¿no? Posiblemente, esta palabra es crucial, ¿no? Porque a lo mejor sí fueron los pensamientos o intereses personales del líder eclesiástico, pero él no lo va a decir, pero yo sí. Y entonces dice, posiblemente eso le ayudó a que usted fuera, analizara y si no lo hubiera considerado tan en serio, entonces le ayudó a hacerse responsable de tu propia decisión. En ocasiones, como líderes, podemos llegar a sentir ciertas impresiones para ciertas personas en ciertos escenarios en el liderazgo que tenemos. Por favor, queridos líderes, futuras presidentas o ya presidentas en funciones, futuros presidentes y obispos o ya líderes del sacerdocio, nunca usen su posición de liderazgo para inferir en las decisiones de otras personas. Enseñen principios correctos. El sacerdocio y la autoridad que también poseen las hermanas, ojo con lo que estoy diciendo y vamos a aprender y espero que hayan disfrutado el discurso del presidente hoy. No debemos usarlo para manipular. El proceso de revelación es algo de lo que estoy aprendiendo muchísimo. De verdad que en esta semana el Señor me ayudó a entender un poco más este principio. Porque ciertamente puede haber una diferencia entre nuestros pensamientos y lo que el Señor está diciéndonos, pero al mismo tiempo, hay veces que no tenemos el panorama completo. Hay veces que no tenemos todo el escenario. Y es importante entonces buscar conocerlo. Línea por línea, precepto por precepto. Queremos respuestas súper extraordinarias. Y es que hablemos de la restauración. Claro que hay respuestas magníficas. ¿A qué iglesia debo unirme? Decía José Smith. Y vio al Padre y al Hijo diciéndole a ninguna. Ojalá, ¿no? Pudiéramos pensar en cosas tan literales, rápidas y específicas con una manifestación de una verdad eterna, ¿no? Pero él lo dice muy claramente. La realidad es que no lo sepas en una sola exhibición. Nosotros, ¿no? Bueno, en general yo creo que todos, aún el profeta, hubo muchas preguntas que tuvo que aprender línea por línea, precepto por precepto. Y no lo vas a saber muy rápido. Quizás alguno de ustedes se siente frustrado por haber escogido alguna carrera que no le satisfacía mucho. Y en los primeros semestres usted se podrá cuestionar, pero fue lo que sentí en ese momento. Pero quizás eso le está ayudando a darse cuenta inmediatamente como para saber entonces que debe de hacer algún cambio. Y no porque sea una respuesta diferente, sino porque el Señor deseaba que usted pudiera tener el panorama completo. Y es su responsabilidad. Más alarmante sería aún si usted eligió algo pensando que fue la directriz de sus padres o de sus líderes, cuando dice que esta es una decisión 100% suya. Así lo traduje yo, dice, pero al final tomó una dirección diferente y tú eres responsable de hacer eso en tu vida. Porque eso es parte de tu, dicen ellos en inglés, agency, ¿no? Agency, o sea, de tu agencia, de tu mayordomía, tu albedrío. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Responsabilícese ahora, joven. Responsabilícese ahora.
No me venga con, ay, es que sentí que no eras, ya llevábamos 4 años de novios. No, sea claro con las cosas, es claro, hay cosas que usted aprenderá en el proceso, cosas que el Señor le permitirá ver en el proceso. ¿No? Entonces no le echemos la culpa a Dios, porque no es el modelo de revelación. Él nos ayuda a conocer verdades eternas y conocer su voluntad. Es nuestra decisión seguirla o no responsabilizarnos en el proceso. ¿Cómo fue la restauración? ¿Cómo fue este proceso? ¿Recibió todos los oficios del sacerdocio José Smith en la primera exhibición? ¿Pregunta él sobre el sacerdocio y le dan la sección 107 desde el principio? ¿O fue un proceso paulatino? ¿Qué piensas? ¿Me oyes, Spencer? Sí, sí, sí. Perdón, es que estaba con la lista. ¿Me podría repetir Sí, claro. por favor? ¿Cómo fue entonces el proceso de restauración del sacerdocio? ¿Fue todo en una sola exhibición? José Smith recibió la, la visita de seres celestiales y fue ordenado a todos los oficios. Háblame un poco del proceso. ¿Cómo fue la restauración del sacerdocio? Sí, primero, pues comenzaron dándole el sacerdocio de Aarón, empezando, pues por esta parte, y no fue así como le dieron todo el sacerdocio, por así decirlo, de golpe, sino fue como tomando un tiempo cada uno, y pues sí, ¿no? Fue como progresivamente, como poco a poco, no fue así como muy rápido, sino que sí tuvo un proceso empezando desde el sacerdocio de Aarón, pues hasta el sacerdocio de Melquisedec. Gracias, Spencer. Y bueno, tenemos clara los detalles históricos, ¿no? Juan el Bautista, el 15 de mayo, él lo visita, ¿no? 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se parece a José Smith. Y creo que ustedes entienden que era necesario que viniera una visita celestial porque no estaba el sacerdocio sobre la tierra. Pero quisiera personalizar un poquito más esto. Quisiera que me ayudaran a entender cuán diferente sería su vida sin el sacerdocio. No quiero que me diga como las cosas globales, ¿no? No, bueno, no podría ser un miembro de la iglesia, ¿no? Hábleme de su vida a manera personal. Quiero saber qué diferencias hubiera sentido usted de manera personal si el sacerdocio no hubiera sido restaurado. ¿Qué bendiciones siente que se hubiera perdido? ¿No? A lo mejor no es válido que me diga, porque no quisiera como que la respuesta de, pues no estaría en la iglesia. Quisiera que usted me dijera de sus propios convenios a lo mejor, ¿no? A lo mejor las cosas que le preocuparían a manera personal si no tuviéramos esta bendición restaurada. ¿Qué piensas, Dafne? ¿Qué bendiciones te hubieras perdido? ¿O cuán diferente sería tu vida si no hubiera estado el sacerdocio sobre la tierra? O a lo mejor tú dices, pues de no ser por miembro de la iglesia, no tanto. No, bueno, es una buena pregunta para poder contestarla. Creo que no nos hemos puesto a pensar más allá, ¿no? De lo que, qué bendiciones o qué cosas nos estuviéramos perdiendo, ¿no? Más que nada, creo que nos estaríamos perdiendo, ay, no sé, creo que es, es como una pregunta algo, para mí, es como algo muy ah, difícil de pensar porque creo que a veces nosotros como miembros dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Más en el caso de los hombres, porque nosotras como mujeres pues no tenemos el sacerdocio, pero más, sin embargo, pues apoyamos al sacerdocio, porque nosotras somos esa parte importante de poder ayudar al sacerdocio. Entonces, nosotros somos esa pieza que a veces el sacerdocio necesita, porque pues obviamente el, el sacerdocio con las mujeres es, lleva de la mano, no sé si me estoy explicando, pero, pero es algo
muy contradictorio a veces, porque a veces decimos, no hay problema, me la paso relax, pero eso va a pasar, o cosas así, ¿no? Pero creo que nosotros como miembros de la iglesia debemos de entender más a profundidad lo que es el sacerdocio, tanto pues los que son poseedores del sacerdocio, como somos nosotras las mujeres, que pues de otra manera pues trabajamos juntos. Gracias, Daphne. Me encantó tu respuesta. Ah, originalmente iba más dirigido al hecho de, personalmente, qué bendiciones, pero tú has puesto sobre la mesa algo que iba a mencionar en algún momento. Vamos a leer esta cita. Sí, sí entendemos todos que serán los hombres los que de alguna manera son ordenados, pero quisiera que pudiéramos entender un poquito más esto. A ver, ¿puedes, por favor, Aime, Carlita, ayudarme a leer esta cita? Vi que desactivaste tu micro, pero no te estoy escuchando. No, no te escuchamos, Carlita. No te preocupes. Vamos a decirle a Avish que te eche la mano en lo que checas tus settings de micrófono. Sí, el señor, ay, Sí, sí, adelante. ok, muy bien, perdón. El señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios en el sacerdocio. No obstante, como han recalcado varios líderes de la iglesia, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios. Qué impresionante declaración. Es de mis favoritas. Sí, sí, es cierto. Los varones son los que son ordenados al oficio. Sin embargo, no somos nosotros el sacerdocio. Ese es un primer paradigma. Este discurso creo que fue 2015, 2014. Y todavía no rompemos la tradición, ¿no? Ay, mira el sacerdocio. Como haciendo alusión a los hombres. Yo, caray, ¿dónde está, no? No, lo dice, los hombres no son el sacerdocio. Y de veras que todavía tenemos esta cultura tan fuerte, ¿no? Las hermanas y el sacerdocio. No, no, ahí dice, yo no, o sea, este discurso no es mío, no van a estar diciendo, ay, hermano, entonces digo que, no, espérense, este discurso es una joya que tenemos del Elder Dallin H. Oaks, presidente Oaks, en el año 2014, conferencia de abril de 2014. Entonces, híjole, qué fuerte tabú romper desde ahí la parte cultural, ¿no? Y aprovecho la cita porque Daphne me la dejó así de bajadita, ¿no? Donde ella decía su experiencia, ¿no? Diciendo, o sea, y me gustó tu respuesta porque aunque no fue del todo de qué pasaría en mi vida si no estuviera el sacerdocio, fue más una situación de, es que el sacerdocio, yo tengo una participación activa en el sacerdocio. Y es cierto, claro que es cierto, porque sí, vamos a hablar un poquito, ¿no? De esta situación, pero escuchen esto, eso es importante recalcar. El que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Ojo con esto. Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana para que realice ciertas cosas en la iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación. Tal como la obra que efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor, una ordenanza indispensable para la salvación, se les da autoridad para llevar a cabo cosas grandes y maravillosas que son sagradas para el Señor y tan válidas como son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen ese sacerdocio. Cita del mismo discurso. Entonces, queridas hermanas,
Yo les voy a dar un ejemplo súper sencillo. El predicar el evangelio es una responsabilidad del sacerdocio. La prédica y el recogimiento de Israel, especialmente una tarea asignada a la tribu de Efraín. Pero, ¿cuántas de ustedes no son exmisioneras? ¿Por qué? Fueron apartadas por esta autoridad y ustedes tuvieron la autoridad de enseñar el evangelio y de confirmar y autorizar que las personas fueran aprobadas para el bautismo. Y esto no lo pudieran haber hecho de otra forma si no fue por la autoridad del sacerdocio. Abish, ¿tiene sentido o estoy diciendo disparates? No, tiene mucho sentido. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hay bueno, en el discurso del sacerdocio en don sagrado hay una parte que me gustó, que dice, ah, dice, hermanos, a cada uno de nosotros se nos ha confiado uno de los dones más preciados que jamás hayan conferido a la humanidad. Y luego dicen, a medida que sean dignos, las bendiciones del sacerdocio fluirán por medio de nosotros. Entonces, el sacerdocio es como ese sello de autorización o de permiso, y obviamente va más allá que un sello, pero es eso esencial y necesario para que cualquier actividad dentro del reino de Dios pueda tener como el visto bueno de Validez él. oficial Ajá, ante el interventor. exactamente. Sí, o sea, como nada, en sí nada sucede sin que él lo sepa ya, pero ahora dentro de su reino es esa, pues sí, como que ese requerimiento. Ujú, no sé de qué otra forma explicarlo. No, me gustó la manera en que lo estás explicando y refuerza lo que estamos diciendo. Vean la personalidad de un Dios, que siendo todopoderoso, desea que nosotros seamos formales en el oficio de nuestro deber, ¿no? Sin el sacerdocio no podríamos hacer formal, ¿no? Nuestro arrepentimiento, que es esencial, ¿no? No podríamos sin el sacerdocio hacer formal la unión familiar, ¿no? O sea, a lo mejor en la época de Adán no había registro civil, pero sí hubo ordenanzas que atestiguaban y oficializaban las cosas. No sé qué tan diligentes eran con los registros, pero en lo que a mí respecta, eran muy diligentes porque en el Antiguo Testamento pueden ver tales hijo de tal, 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 tal, y también en el libro de Éter, ¿no? Tales hijo de tal, tales hijo de tal. O sea, yo creo que el Señor nos ha enseñado esta formalidad a través del sacerdocio y que, bueno, ustedes pueden saber perfectamente que han recibido esa autoridad y piensen en su llamamiento actual, piensen en su llamamiento actual y piensen, ¿para qué te ha dado autoridad el Señor? ¿Eres un miembro del Sumo Consejo? ¿Eres una presidenta de mujeres jóvenes? ¿Eres alguien que ha sido ordenado para hacer algo? Esta es la parte en la que yo quiero que sepa que el Señor ha sido formal en la asignación y responsabilidades que el Señor le ha dado. Vamos a leer a Aimé. Dice, hermano, incluso en una clase de seminario leí que cuando se nos extiende un llamamiento en la iglesia, se nos da poder bajo el sacerdocio, el poder para cumplir con la responsabilidad que el llamamiento requiere. Gracias, Carlita. Es justamente lo que estamos reforzando ahora. Se les da la autoridad. Y fíjense, cuando nosotros hacemos una ordenación al sacerdocio, una de las frases importantes en la ordenanza, cuando se confiere el sacerdocio, es conferir también todos los poderes, derechos y responsabilidades. Y casi siempre queremos disfrutar de los derechos nomás, ¿no?
pero no nos acordamos de las responsabilidades y obligaciones que tenemos por dicho poder. Es correcto. Gracias, Perlita. Sin el poder del sacerdocio, ¿cómo podríamos reconciliarnos con Dios? Podríamos sentir su influencia a través de la luz de Cristo, pero no es sino a través de una ordenanza que podemos entonces sentir nuevamente el don del Espíritu Santo. Fíjense, regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo sería tu vida sin el sacerdocio? Yo cambié la pregunta. ¿Cómo sería tu vida sin la influencia constante del don del Espíritu Santo? ¿Se imaginan haber tratado de servir una misión sin este don? Haber tratado de predicar el evangelio sin esta autoridad. Hubiera sido un chiste. Hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Podríamos ser muy buenos enseñando y persuadiendo y habilidades pedagógicas, andragógicas, pero sin este poder, sin esa habilidad para prometer bendiciones que solamente puede venir por la confirmación del Espíritu y decirlo a través de la autoridad de su llamamiento, la cual fue ordenada por el sacerdocio, olvídelo. Olvídelo. Vamos entonces a seguir sobre este mismo contexto. Gracias por poner en la mesa todo esto. Con esta pregunta. La verdad es que es una pregunta que me gusta mucho porque no nos hemos dado cuenta ni mencionado eso, ¿no? Entonces, regresando a esta frase, yo acabo de leer esto. Acabo de leer esta parte en la que pues nos recalca, ¿no? Se puede dar una autoridad, ¿no? Se puede dar autoridad. Ahora, esta parte. Perlita, ayúdame a leerla, por favor. ¿Qué parte? El recuadro de arriba. Ok. Dice, ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio. Empiezo con los 3 principios de los que acabamos de hablar. El sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar en beneficio de la salvación de la familia humana. La autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen llaves del sacerdocio. Y ya que en las Escrituras dice que todas las autoridades y oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio, todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hacen con la autoridad de dicho sacerdocio. ¿Hasta ahí? Perdóname, te estoy haciendo una pregunta, pero estaba muteado. Pregunta, Perlita. Si entendí bien con lo que acabas de leer, ¿quiere decir que, por ejemplo, la Sociedad de Socorro es una dependencia del sacerdocio de Melquisedec? Pues es que sí, todo lo que conlleve la iglesia, cada organización, yo creo que pues están dirigidas por él, entonces sí. Es correcto. Es correcto. Porque está sujeta a la parte de las llaves. Y esto es lo que hace una diferencia muy importante en algunas cosas. Porque yo puedo tener la autoridad y el poder del sacerdocio, pero eso no me habilita a mí a poder bendecir la Santa Cena en mi casa cuando se me dé la gana y sin cumplir con lo que la línea del sacerdocio. Bueno, quizás mi ejemplo no fue tan bueno porque soy presidente de rama y a lo mejor yo sí puedo. pero igual yo tengo que sujetarme a las llaves del presidente de estaca, ¿no? Bajo su dirección, ¿no? Es lo mismo para ordenar a mi hijo, ¿no? O sea, yo quisiera conferirle el sacerdocio, pero si no lo hago bajo el lineamiento de las llaves, no puedo hacerlo. Necesito sujetarme a las llaves y por consiguiente en las llaves recibir todas las bendiciones y las ordenanzas. No es suficiente con que se haya conferido este poder y esta autoridad. Y por eso es que me encanta cómo lo dice, ¿no? Porque sí, efectivamente el sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre, ¿ok? Con el único propósito de beneficiar en la salvación de la familia humana. Hemos hablado ya de las ordenanzas del Espíritu Santo, del templo,
O sea, ese es el objetivo principal, ¿no? Si usted está ministrando y no está haciendo uso del sacerdocio para bendecir, para amar, para ayudar, entonces no está cumpliendo con sus deberes del mismo, ¿no? Independientemente que sus derechos sea tener acceso a estas bendiciones, y decía Juan el Bautista, administración de ángeles, no está cumpliendo con este parte. Entonces, ya con esto en contexto, hablemos del momento en el que fue restaurado este momento. Hablemos de este evento tan importante en el que fue restaurado el sacerdocio de Aarón primero. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era adolescente me hicieron aprenderme la sección 13. Era un clásico, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer la sección 3? Yo puedo. Adelante, Jairo, gracias. Si nada más le estoy buscando. De memoria, de memoria. Sí me la sabía, era de dominio. Yo también. Sí me la sabía, nada más que... La edad. Sí. Bueno, dice, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y ese sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Ok, vamos a aprender un poquito de esto. ¿Han alguna vez leído la declaración de Oliver Cowdery de este evento? Me encanta. Al final de José Smith Historia, él también habla de su propia experiencia. Y él varía algunas palabras. Algunos haters o enemigos de la iglesia dirán, se equivocaron, dijeron cosas diferentes. Pero bueno, técnicamente ordenaron todos, entonces pudo haber sido más sencilla la ordenación de Oliver. Pero me gusta mucho. Dice, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero este sacerdocio y esta autoridad, que permanecerán sobre la tierra a fin de que los hijos de Leví todavía puedan hacer una ofrenda al Señor en rectitud. Es todavía, desde mi punto de vista, más entendible, ¿no? Porque la pregunta común sería, y para no poner aprietos a ninguna de mis hermanas, para el varón sería, ¿a qué se refiere con que hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud? Esto podría ser confuso, pero ¿a qué se refiere, Robert? Triana. Tiene un contexto histórico, hermano, porque el sacerdocio arónico, como bien su nombre lo dice, se relaciona con Aarón, y Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, en la época que estaban, no recuerdo bien si estaban errantes por el desierto, se les confirió el sacerdocio. No sé si de Melquisedec sí, de Melquisedec, o sea, todo el sacerdocio, pero cuando el pueblo comenzó a desviarse o a olvidarse de ese poder que tenían, se les confirió un sacerdocio, como decir, temporal o preparatorio, que es la palabra correcta, que en este caso es el sacerdocio arónico, a ese grupo del pueblo que Moisés se había librado de Egipto. Y si mal no recuerdo... Déjame ayudarte con tu contexto. Vas muy bien, pero hay dos detalles súper esenciales que no quisiera perder. Uno, bueno, Moisés era sumo sacerdote, ordenado por Jetro, lo cual él ya tenía el sacerdocio de Dios, sacerdocio que era llamado santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y otro factor que creo que es muy importante y que pasamos es que tanto Moisés como su hermano Aarón pertenecían a la casa de Israel de Leví. ¿Ok? Este detalle también es importante, por el cual lo está mencionando el buen Juan. Continúa. Sí, era eso, hermano, iba a decir de la casa de Leví y también pues de los levitas, ¿no? Del pueblo que ayudó en esta parte del sacerdocio arónico. Ahora, no recuerdo exactamente,
¿por qué exactamente ese grupo específico de levitas son los que tenían que ofrecer el sacrificio en rectitud, verdad? Sabiendo que pues hubo muchos que también se olvidaron de ese poder de autoridad que se les había conferido. Ok, vamos a ver un poquito de eso, pero antes quisiera escuchar a Yander. La tribu de Leví era la encargada de cuidar y de proteger el arca. Por eso es que ellos tenían pues esa asignación especial. Entonces, por eso hace similitud al sacerdocio de Aarón. Ese es el antecedente histórico. Muy bien, y hay que sumar lo siguiente, Yander. Decir sacerdocio levita o sacerdocio arónico de alguna manera es un sinónimo. Lo que pasa es que esto fue delegado a Aarón, o sea, la responsabilidad. Yo entiendo lo siguiente, Aarón en su tiempo fue lo equivalente a nuestros días al obispado presidente, ¿ok? Esto es muy interesante porque efectivamente ellos tenían no solamente el deber del arca, sino todo lo relacionado con el templo. Y ciertamente ellos no estaban listos para las bendiciones completas del sacerdocio de Melquisedec, por lo que entonces se dejó como sacerdocio preparatorio y siendo los levitas los encargados, no sé si tenga algo que ver que Moisés era de la casa de Leví, el hecho de todas estas responsabilidades, ¿no? Y entonces ellos eran los que se cargaban de lo que conocemos como las cosas temporales, ¿no? Y las ordenanzas, bueno, muchas de las ordenanzas relacionadas a esto. Pero no es que el sacerdocio completo o el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios no estuviera sobre la tierra, sino que no era conferido a todos. Y este sacrificio en rectitud hace alusión a lo que bien sabemos de la ordenanza típica de lo que para ellos será la Santa Cena, ¿no? Sacrificar ahí un cordero, ¿no? O después, bueno, ya Moisés dio más detalles de las excepciones que podían hacerse, ¿no? De acuerdo a las situaciones. Y la pregunta es muy interesante porque quiere decir que en algún momento, cuando el Señor venga o habrá nuevamente la oportunidad de que los levitas vuelvan a hacer esta ordenanza como una manera en la que ellos mostrarán esa rectitud y cumplir entonces todas las cosas por las que fue puesto, ¿no? Entiendo que llegará el día en el que los sacerdotes de Aarón tengan que volver a ofrecer en algún punto y cumplir con todas las cosas. Y hasta ese momento dejará de ser necesario la división entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Interesante, ¿no? Esta parte sí la queríamos explicar porque pues, la verdad es que no es tan bien entendida, ¿no? La historia de cómo fue que ahora se conoce como, bueno, los dos sacerdocios, ¿verdad? Pero la realidad es que pertenecen al mismo, solo que uno es preparatorio para recibir las responsabilidades del otro. Bueno, era importante conocer este contexto, ¿no? Porque ahora tiene más sentido la declaración de Oliver, ¿no? Lo que está diciendo Juan el Bautista era, esto es necesario, los estoy ordenando en el nombre de Jesucristo, para que además de tener este poder y esta autoridad, también en un futuro, como parte de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, los hijos de Leví puedan hacer una ofrenda al Señor en gratitud, ¿no? Está habilitando esta bendición nuevamente sobre la tierra. Y con esto empezamos entonces a entender lo siguiente, ¿no? Este sacerdocio ya abre la puerta para la ordenanza del bautismo que los levitas, ¿verdad? Bueno, y que toda la casa de Israel hacía en una nube cuando iban errantes en el Éxodo, ¿no? Fantástico saber que el bautismo ha existido, ¿no? Desde tiempos, desde siempre, ¿no? Sacerdocio con el cual, bueno, los levitas ofrecían sacrificios en gratitud y nosotros ahora podemos bendecir la Santa Cena, ¿no? Esta es otra ordenanza esencial del sacerdocio de Aarón y por la cual, bueno, estamos agradecidos. ¿Ok? ¿Qué pasó después de la restauración del sacerdocio de Aarón? Vamos, está sencilla. Oliver y José Smith fueron ordenados. ¿Y qué pasó después? ¿Quién vino a restaurarte? Pedro, Santiago y Juan a restaurar el sacerdocio de Melquisedec.
Es correcto, hermana Tania, muchas gracias. Efectivamente, después de esto, vino entonces, pudieron recibir entonces esto. En José Smith Historia 1, en el versículo 72, lo dice así. El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio, dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista. Esta declaración es así como que impresionante en el Nuevo Testamento, y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan. Se conserva la estructura, y ahorita vamos a hablar precisamente de la organización de la iglesia, pero se conserva en los cielos esta estructura, ¿no? Sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia y Oliver Gauderi el segundo. Fue el día 15 de mayo de 1829. Esta es la alusión que tenemos en cuanto a estas cosas. La estructura que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días actualmente es una estructura que se emula a la organización de la Iglesia del Cordero en los cielos. La Iglesia seguirá evolucionando y perfeccionando en la medida en la que llegará a ser tal cual como está ahí. Me llama la atención que hay un responsable aún en los cielos ahora mismo de estas cosas, llamémoslas temporales, ¿no? Yo pienso, y esta sí es mi opinión, ¿no? Que a lo mejor Juan el Bautista tiene esas responsabilidades en los cielos a lo que corresponde como lo sería un obispado presidente. Figura que la verdad es que no entendemos y no valoramos como la verdad, nada más lo sostenemos y pues qué chido, ¿no? Pero, ¿qué tanto conocemos? Y lo cual nos pasa a la siguiente parte de esta clase. ¿Qué tanto conocemos realmente la organización de la iglesia? Y aquí vienen los exámenes. Los exámenes, yo quiero hacer ahí algunas pruebas de qué tanto conocemos a nuestras autoridades generales. Entonces, esta parte es divertida. La iba a hacer en Menti, pero después dije, bueno, no nos vamos a meter en tantos aprietos, pero vamos a empezar con la primera pregunta. Está fácil, ¿eh? Esta primera está fácil, y no voy a decir nombres, les voy a dar chance. ¿Quién me dice el nombre de él y quién es? Si no sabe, pues no se preocupe, pero no prenda su micrófono. Pero la verdad es que casi nunca nos acordamos de su nombre y está bien triste eso, ¿no? Porque además sus discursos son sublimes, les invito a buscarlos. ¿Quién me dice? A ver. Yo, del A ver. Renland, el de Renland. Elder, exacto, Del G. Renlow. ¿Quién es él? ¿El que llamamiento tiene? Pues no sé cuál sea su asignación, pero es uno de los 12 apóstoles. Excelente. Ay, muy interesante tu observación, ¿no? Me gustó ese punto en particular. Si yo les preguntara, ¿quién es el apóstol actualmente asignado? ¿Es un apóstol? ¿Es miembro de los 12? A lo mejor ya sería muy abusivo preguntarle qué número de apóstol es. No, un detalle que por cierto sí tenemos, pero pues es el 10º actualmente. Pero ahora esta pregunta es interesante. La siguiente pregunta es esa, ¿no? ¿Quién es el apóstol asignado a las situaciones de México? Les voy a dar una... El Elder Cook. ¿Eh? El Elder Cook tiene el Cook. Era el Elder Cook. Ahora la asignación natural, lo sabemos por este PLC, es el Elder Cook. Pero sí, era el Elder Cook en el Cook y ahora es el Elder Cook. Se la voy a tomar como buena porque era. Y porque, bueno, recién cambiaron esta asignación. Siguiente pregunta. ¿Cuántos miembros hay en la presidencia de los 70s? Pueden poner en el chat también, ¿eh? Y no tienen que apagar sus cámaras, ¿eh? No se... Eso es, Robert, ya acabas de contestar, Robert. Así es, 7 miembros de la presidencia. Muy bien.
¿Sabemos cuál es la función de estos hombres? ¿Qué pasa ahí? Como que cuando empezamos a hablar de los 70s, ya empieza a ser confuso, ¿no? Como que ya empezamos a meternos en aprietos para la estructura de la iglesia. Hablemos de la actual presidencia de los 70s. Antes el presidente de los 70s, bueno, era el elder Clayton, ¿no? Y ahora es el elder Keaton. Y tenemos aquí a la presidencia de los 70s, ¿no? ¿Quién es el asignado con nosotros? ¿Quién dice? Creo que es el elder Teixeira. Muy bien, Yander, exactamente. Tenemos asignado, ¿verdad? Ellos tienen asignados todos los quórums de los 70s y su responsabilidad es ayudar a todos los quórums de los 70s a poder cumplir con su deber. ¿Entendemos bien cuál es el deber de los 70s? ¿Qué dice Doctrina y Convenios al respecto? ¿O quién me dice para ustedes qué es un 70? Pues dice que es un predicador, algo así, hermano, ¿no? Me gusta, Carlos, me gustan tus respuestas. Ellos tienen también muchos deberes relacionados con con esto. Déjenme mostrarles la estructura, porque es importante conocer nuestra propia fíjense, Doctrina y Convenio 107 en el versículo 23 nos dice lo siguiente: los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales en el nombre de Cristo en todo el mundo, y así se distinguen de los otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Fíjense cómo iba la evolución de la iglesia, y fue algo muy interesante cómo fue el proceso de la evolución. Antes de darle el tiempo a Jairo, porque originalmente José Smith, primero tenemos en secciones anteriores, en la sección 3, si mal no recuerdo, ordenan lo que es conocido como el Sumo Consejo. Y él distinguía también después a los 12 consejeros viajantes. El señor fue parcialmente explicándole él le decía un presidente o una presidencia de 1 a 3 personas y 12 miembros sumos sacerdotes, ¿no? Y el de 24 sumos sacerdotes que había, ordena primero el Sumo Consejo. Después viene la sección 107, que da muchísimos más detalles a estas responsabilidades, ¿no? El Señor le ayuda a ver al profeta todo el crecimiento que la iglesia iba a tener. Jairo. Lo que pasa es que había levantado la mano antes porque sí tenía esa escritura y quería compartirla, pero ya me ganó. Ya voy para allá. Gracias, Jairo. Sí, sí. Y entonces dice que constituyen un quórum en igual autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados, porque habla aquí de la primera presidencia. Fíjense qué interesante. Aunque hubo tiempos en que la primera presidencia llegó a ser más de 3. Pero bueno, los 70s también son llamados para predicar el evangelio y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo. Y así se distinguen de otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Hubo una época en la que, aterrizando el Señor muchos de estos conceptos, hubo como 1 año o 2 donde hubo 70s destaca. Pero debido a que los 70s no podían estar sujetos bajo la llave del presidente destaca, esta idea se entendió pronto y rápidamente las autoridades dijeron que no era correcto el ordenar 70s de destaca y entonces actualmente se conocen a los 70s de área y a los 70s autoridades generales. Y bueno, alguna vez un 70 me llamó la atención por decir que había una distinción. La realidad es que tienen ambos, ¿no? Ambos tienen las mismas responsabilidades. Entonces, en esta parte, bueno, entendemos un poquito más, ¿no? De esta parte. Ahora, voy a explicar un poco más cómo funciona eso. La presidencia de los 70s entonces ayuda a las presidencias de área y ayuda a los diferentes quórums de los 70s. En México es el 4º quórum de los 70s. El número de quórum al que pertenecemos
no es por una situación de prioridad, no es meramente un asunto geográfico. El quórum de 70 que está geográficamente es un asunto meramente geográfico. México es el cuarto quórum de los 70 y en él los 70 que son ordenados a este oficio presiden en cualquier estaca, barrio o unidad a la que ellos vayan. O sea, si hay un 70 que ustedes conocen, fue llamado y apartado y mientras él esté en México, él preside en cualquier barrio al que él asista. ¿Ok? Y ellos actúan bajo la dirección de la presidencia de estaca. Digo, la presidencia de área. Un dato curioso es que un 70, por ejemplo, no puede asistir a su conferencia de estaca, por ejemplo, porque las conferencias de estaca son administradas por el presidente del quórum de los 12 apóstoles y él determina en una carta quién debe presidir. Y usualmente cuando le asigna a su presidente de estaca, presidente de estaca, usted de acuerdo a la norma en esta conferencia de estaca, usted va a presidir su conferencia de estaca. Y a lo mejor el 70 tiene ese fin de semana libre y su familia va a ir a su conferencia, pero él no puede asistir. Tiene que buscar otro barrio, a ver a dónde asiste, porque de hacerlo interferiría con la dirección del presidente de estaca, porque en el momento en que él llega, pues, él preside, ¿no? Alguna vez también, otro dato muy curioso es que no es como que la antigüedad como tal sea un factor. Si dos 70 están en un mismo barrio o en una misma estaca, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo para decidir quién preside, ¿no? Y los he visto hacer un chinchampú, los he visto hacer un disparejo, y es muy chistoso, porque es así como que porque son 70 de área, están en el mismo quórum, a diferencia de si estuviera un miembro de la presidencia de área. En el momento en que sea miembro de la presidencia de área, él preside. Y es más sencillo, porque el segundo consejero, primer consejero o el presidente. Pero si son dos 70 de área del mismo quórum, ahí está. Sale. Tú presides, órale. Y entonces, así lo determinan, echando suertes, ¿no? Como dicen los apóstoles. ¿Por qué? Porque los 70 de área tienen la misma autoridad, como dice la escritura, constituyen un quórum en igual autoridad, ¿no? Entonces, ellos tienen una agenda en la cual deben ir y presidir en diferentes conferencias de estaca, pero tienen asignado usualmente un consejo de coordinación. Tienen a varios presidentes de estaca asignados en el país. En México hay aproximadamente 270 estacas y distritos y están divididos entre los 24, 23, 70 de área que tenemos regularmente en el país. Entonces, fíjense, qué interesante es la estructura. Tenemos la primera presidencia, quórum de los 12 apóstoles. En ambos escenarios tenemos a alguien asignado, ¿no? Presidente Oaks, Elder Bond. En la presidencia de los 70 tenemos el Elder Teixeira y tenemos nuestra presidencia de área. ¿Alguien sabe quiénes son los miembros de nuestra presidencia de área? ¿Quién me puede decir los nombres? Hermana Cian, ¿ya iba a prender su micrófono? Ah, Iván. El presidente es Elder Pino, el primero es Elder Pingri y el segundo es Elder Montoya. ¿Cuánto quisiera mi corazón que Elder Pingri siguiera como miembro de la presidencia de área? El hombre más bueno que he conocido, pero no. Ya el Elder Pingri fue relevado en julio y actualmente el Elder Montoya es el primer consejero del Elder Pino y el segundo consejero es el Elder Adrián Ochoa. Ese es actualmente nuestra presidencia de área. Efectivamente, el Elder Pingri era el primer consejero, pero bueno, tiene ahora otra asignación en otra presidencia de área y lo extrañaremos por siempre. Si tuvieron la dicha de conocerlo en persona, sabrán a qué me refiero. Pero esa es nuestra presidencia de área, el de Pino, el de Montoya y el de Ochoa. Cada uno de ellos, dentro de sus responsabilidades, tiene muchas asignaciones en cuanto a los comités de la iglesia. Se les pueden asignar asuntos públicos,
la juventud, el seminario, los CAS, ¿no? Por ejemplo, el Elder Montoya es el encargado de la juventud y los CAS, ¿no? Es el que va a estar promoviendo ahí las convenciones y algunas otras cosas, ¿no? El Elder Pino, bueno, naturalmente atiende muchos asuntos, sobre todo en cuestiones de restauración de derechos y otras cosas, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes responsabilidades. Y entonces la presidencia de área trabaja y tiene su grupo de WhatsApp de 70, esto es real, y ahí, bueno, les dan las directrices y algunos anuncios y después tienen su calendario de asignaciones para que todos los 70 de área pues vayan y presidan, ¿no? También tienen sus calendarios para la reorganización de presidencias de stack. Esa es una labor muy particular de los 70 en las que los dos, bueno, siempre eligen a dos 70 para ir. Usualmente es un miembro de la presidencia y otros 70, pero también lo pueden hacer dos 70 de área y no pasa absolutamente nada. Yo sí hago la distinción entre el 70 de área y las personas que son autoridades generales, porque sí hay un periodo de tiempo en el que sirven. Los 70 de área cumplen su servicio durante 5 años y las autoridades generales hasta que cumplen la edad de 70 años y se convierten en autoridades eméritas. Y son relevados y se les asignan muchas cosas, como presidentes de CCM, presidentes del templo, y acaba su periodo como autoridad general y se conocen como autoridades generales eméritas. Y bueno, ya casi llegamos a nosotros, ¿eh? Después de los 70 de área, sabemos que entonces hay consejos de coordinación en donde hay muchas estacas. ¿Por qué usamos el término estaca? ¿Quién me dice? Y hermana, Cian, ya, por favor, si usted quería decir algo, puede decirme, ¿eh? No sabía si quería preguntar o comentar algo. No, gracias. Es que estaba teniendo problemas con el audio y no podía Ok. escuchar. Ok. Qué bueno que todo bien. Ahora, perdón, por cuestiones de tiempo estoy haciendo la explicación de la estructura de la organización actual de la iglesia un poquito acelerado, pero por favor, si alguien tiene una pregunta, este es el momento. Y a lo mejor no lo sé y le voy a decir no lo sé, pero pero es algo que, bueno, hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, y es que sí, la organización de la iglesia, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, pero antes de poder entender su evolución y cómo fue que esto sucedió, pues una iglesia que empezó con 6 miembros, tenemos que entender nuestra organización actual. La verdad es que luego escuchamos nombres y todos, sí, y como son tantos, no, sí, el 70, sí. Pero no ubicamos realmente, ¿no? A veces la jerarquía en esta parte, ¿no? Además de que los cambios llegan a ser, pues, anuales, porque, pues, cada conferencia general hay cambios, ¿no? Roberto, ¿cuál es la pregunta? Iba a comentar, hermano, que el término estaca es un término que inclusive encontramos en la Biblia, ¿no? En el libro de Isaías, que Por Sión favor. será establecida en sus estacas. Entonces, inclusive creo que hace la comparativa de la casa de cabaña, ¿no? De campaña, que Sión es como si fuera la propia carpa y las estacas que se ponen en el suelo con una cuerda sosteniendo la puntita de la carpa son las estacas. Entonces, pues eso hace referencia a que las estacas son los picos o lo que sostiene a toda Sión. Es correcto, Robert. Y justamente por eso es que el crecimiento de la iglesia ha sido tal que ha sido necesario el poder entonces tener muchos líderes locales. ¿Por qué es tan importante tener esta estructura? Las estacas tienen una semejanza a la semejanza original de la iglesia, en donde hay un sumo sacerdote presidente, como lo fue el profeta en su tiempo, tiene 2 consejeros, como lo es la primera presidencia, y tiene un sumo consejo del cual está conformado por 12 hombres que también forman parte de este sumo consejo, como representa el quórum de los 12 apóstoles. La única supergigantesca diferencia es que los 12 miembros del sumo consejo en realidad no presiden, salvo que fuera por asignación, en las unidades cuando ellos están visitando. Ahí sí presiden los obispos. A diferencia de los apóstoles, que ellos
pues prácticamente presiden en cualquier lugar al que vayan, y ahí sí se cumple la norma de la mayor antigüedad, y ahí sí, bueno, pues hay un presidente de quórum, ¿no? De los 12 apóstoles. Entonces, la estructura es la misma. Somos protegidos por una presidencia de estaca, o deberíamos ser protegidos por una presidencia de estaca, por 12 miembros del Sumo Consejo y por un obispado, como en nuestra área general existe la estructura. Y por consiguiente, en todas las demás estructuras y en todas las demás unidades que también son, como ya lo dijo Perlita, dependencias del sacerdocio de Melquisedec. Chicos, la estructura de la iglesia es impresionante. Me gusta mucho en las oficinas generales de la iglesia porque tienen un área que se llama los departamentos del sacerdocio de Melquisedec. Me encanta cómo lo dice. O sea, hay personas consagradas y dedicadas 100% de su tiempo, llamémoslo útil, hábil, ¿no? Solamente para ver asuntos del templo, solamente para ver asuntos de ordenanza, solamente para ver registros, solamente para ver historia familiar, solamente para ver programas de autosuficiencia, solamente para ver programas de seminarios, programas, cómo mejorar el material del instituto, cómo mejorar la experiencia de aprendizaje. Hay un departamento de científicos, antropólogos y sociólogos que están buscando entenderle a usted, ¿no? El joven de 18 a 30 años, para saber por qué ese instituto dejó de ser relevante, por qué instituto dejó de ser importante para usted. Y entonces buscar la manera de hacer cambios para que usted siga participando. Regresamos al principio del inicio. El proceso de revelación es línea por línea. Pero para mí es, y algunos hasta les llegan encuestas y les depositan $5 por contestarla, y es impresionante la forma en la que la iglesia sigue buscando tener la información que necesita para poder seguir recibiendo la revelación que necesita, para dar la dirección que necesitamos y hacerlo. Esto, chicos, esto para mí es un testimonio gigante. Hay una declaración que como converso siempre me costó mucho trabajo, porque se me hacía complejo cuando fui un recién converso. Tenía convenios decimos, para que aquellos quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacer salir la oscuridad y de las tinieblas la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuánto me costó decir esto, chicos? Me costó trabajo en su tiempo. Se me hacía difícil, se me hacía presuncioso. Pero no podemos renunciar porque de hecho es una doctrina en cuestión. No podríamos justificar la restauración si no creemos esto. No hemos inventado la doctrina de la única iglesia verdadera, sino que la recibimos del Señor, dice el precepto. Sea lo que sea que se llegue a pensar a nosotros, por más presuntuosos que parezcamos ser, por mucho que se nos critique, debemos enseñarle esta doctrina a todos los que la quieren escuchar. No declaramos que los demás no tengan verdad o verdades. El Señor dijo que tienen una apariencia de piedad, pero quienes se convierten a la iglesia deben de extraer consigo lo que tengan de la verdad y agregar en ella el resto. He tenido la dicha de poder ver el detalle tan meticuloso. Una iglesia que si fuera solamente una simple iglesia americana, no tendría más miembros de la iglesia fuera de los Estados Unidos de lo que tiene en este país. Una iglesia, por cuidar sus principios, si fuera una situación de negocio, por cuidar sus principios no cuidaría, no escatimaría. Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando van a construir un templo, las personas son muy abusivas y piden sobornos y ponen trabas y tantas cosas que la iglesia podría economizar y pagar y no. Hacer las cosas como se debe de hacer porque es la iglesia de Cristo. Así pague lo que tenga que pagar.
Si fuera un asunto financiero, la iglesia no dejaría cuidar tanto su nombre y su integridad, porque es la iglesia del Cordero. No es fácil, no es fácil, y realmente creo que sí suena un poco presuntuoso, pero es una doctrina, chicos. La doctrina del convenio 130 es muy claro. El Señor está bien complacido hablando de la iglesia colectiva y no individualmente. Investigue, vea lo impresionante que es su labor humanitaria, vea lo impresionante que es su labor de investigación, vea lo impresionante que es el detalle con el que busca el Señor velar por sus miembros. Súmese a esto, sea parte de esto, por la autoridad del sacerdocio que se le ha conferido, sea cual sea su llamamiento o asignación, hágalo lo mejor que pueda. Porque está poniendo los cimientos de una gran obra. No es fácil, chicos, no es fácil. La fe y la religión pierden cada vez más fuerza en estos tiempos. Pero la estructura de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, a la cual pertenece o pertenecerá, es una estructura impresionante. Es algo que refuerza su propio testimonio por sí mismo. Ponga a prueba al Señor en esto. Si usted ha participado de la iglesia, pero siente que el fuego de su testimonio ha disminuido por el tumulto de situaciones, permítase reavivar esto. Termino con otra de las preguntas de la charla. Hubo un muchacho muy amable, muy bueno, que él dice lo siguiente. Es mi deseo seguir a Cristo, pero en un mundo tan cambiante, con muchos desafíos nuevos, siento que hay muchas áreas grises en donde no hay una respuesta muy clara, como para decir que algo es blanco o negro. Hay preguntas en donde la doctrina de Cristo o los mandamientos no nos ayudan a saber con claridad. Su pregunta entonces fue, ¿cómo puedo navegar en estas áreas grises en donde no tengo una respuesta directa y mantenerme firme en la barra de hierro? Entonces el elder Bernard dijo, usted, hermana Bernard. Él no quiso contestar. Y esa la contestó la hermana. Y ella dice, recuerda el himno que dice, ¿quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Para las áreas grises tenemos las palabras de los profetas y las escrituras. Tenemos muchas cosas que pueden guiarnos y ayudarnos. Es importante que sepamos que los profetas pueden enseñarnos las cosas que nosotros sabemos y hacemos, cosas que son verdaderas, y ahí habrá respuestas buenas para nosotros. Sé que debemos escuchar más la voz de los profetas vivientes, más que la voz del mundo. Eso nos ayudará y bendecirá a tener una línea marcada entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y si seguimos las impresiones del Espíritu, estaremos más del lado del Señor. Qué amable. Qué amable. Es una manera súper gentil de decirte sí, sí hay respuestas claras. Sí, sí hay manera de saber perfectamente qué es blanco y qué es negro. Tenemos las palabras de los profetas. Porque los profetas saben la verdad de las cosas, como dice predicar mi evangelio, las cosas como eran, como son y como han de ser. Ellos están conscientes de nuestros problemas actuales, están muy conscientes de este tipo de desafíos. Entonces, sí hay áreas, como dice este joven, que parecen grises. Hay temas en los que a lo mejor no sabemos. El mismo elder Bernard en esta charla, en ocasiones, cuando habló con el viudo joven, le dijo, no lo sé, no le pudo dar una respuesta. Pero él dijo, pero sé que Dios sí lo sabe. Dude de sus dudas antes de su fe. Este curso está diseñado para ayudarle a reforzar estas doctrinas fundamentales. Siéntase feliz de tener el sacerdocio en su vida y de pertenecer a una iglesia y a una organización
que además de ser la única verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, tiene una estructura impresionante que ha pensado en todo. Y todavía quizás no hemos podido ver esa plenitud de nuestra unidad. Ok, puede ser. Súmese entonces. Usted haga la diferencia. Usted descargue el material, busque, investigue, vaya a la fuente, vaya a los profetas, a los sitios oficiales, busque contenido y se dará cuenta que tendrá los elementos para poco a poco hacer que esta obra maravillosa suceda en cada una de sus unidades. Y lo comparto y dejo mi testimonio solemne de que esta es la iglesia verdadera, de que Jesús es el Cristo y que Él vive y que está preocupado por cada uno de nosotros. Y lo comparto en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Le agradecemos, hermano Miguel, por su inspiradora clase. Sin duda hemos podido sentir en esta mañana el espíritu y ahora vamos con más fuerza a enfrentar lo que viene en este día. Y agradecemos las participaciones de cada uno de los jóvenes del día de hoy, también que aportaron de manera muy especial a la clase. Concluiremos el día de hoy con la última oración por la hermana Caro. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Te pedimos en esta mañana que puedas derramar tus bendiciones sobre nosotros para que este día pueda ser de éxito. Te damos gracias por el Evangelio restaurado, por tu iglesia. Te damos gracias por el hecho de estar en la iglesia y de poder llevar tus principios. Te pedimos que en este día nos pueda ir bien, que podamos estar bien y que podamos siempre recurrir a ti. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Caro.